Muy buenos días, estudiantes de grado 11. Les doy la más cordial bienvenida a su clase de contabilidad. En el día de hoy vamos a trabajar una parte muy importante dentro de la nómina para el pago de sueldo de los empleados. Y esta parte tan interesante de la que les estoy hablando es el trabajo extra. Cómo calcular el valor del trabajo extra realizado por un empleado. Entonces, los invito a estar muy atentos a esta información que les voy a compartir, ¿de acuerdo? Por aquí les tengo entonces la tabla del trabajo extra. Esta tablita ustedes ya la tienen en su cuaderno, en sus memofichas también. La hemos estado trabajando. Por aquí está tabla de trabajo extra. Muy bien. Ahí está la tablita que dice clase de trabajo extra, porcentaje de recargo, factor y fórmula. El primer bloque está, pues en el primer bloque les organicé todo lo que son las horas, ¿sí? Cuando lo que se elabora extra son horas. Y el segundo bloque, por acá, está que cuando lo que trabajamos extra es toda nuestra jornada que hayamos pactado con nuestro empleador. Recuerden que las jornadas de trabajo se clasifican en dos grupos: jornada diurna y jornada nocturna. Hay un datico que les quiero aclarar, que es muy importante aclararles porque pues fue una reforma que se hizo ya hace ratico con respecto a la jornada. Nosotros habíamos aprendido hasta aquí que la jornada de trabajo eh, diurna iba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y que la nocturna iba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente. Bueno, se hizo un pequeño ajuste, un pequeño arreglo en una hora eh, de la jornada diurna, y no pues afecta también a la nocturna. Entonces ya se dice que la jornada diurna va de 6 de la mañana a 9 de la noche, y que la jornada nocturna va de 9 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. Entonces le corrieron una horita que afecta pues ambos bloques de jornadas. Bueno, en este orden de ideas, lo importante es que ustedes sepan cómo se clasifican las horas extras que ustedes pueden laborar o que un trabajador puede elaborar. Hay unas horas que se llaman EDO, ¿sí? Cariñosamente las llamamos EDO. EDO quiere decir hora extra diurna ordinaria. Estas EDO son las horas que trabaje o labore de más el trabajador luego de haber finalizado su jornada ordinaria de trabajo, y que tiene que ser entre el bloque de las 6 de la mañana y las 9 de la noche, que es la jornada diurna, en ese rango de tiempo. Esta clase de horas tienen un porcentaje de recargo del 25%, un factor del 1,25%, y en la fórmula dice, pues para uno calcular el valor de ese trabajo extra, hay una fórmula general que dice que basta con que tengamos el valor de la hora ordinaria multiplicado por el factor y multiplicado por el número de EDO laboradas. Al operar esos tres valores, ¿sí? Multiplicarlos, esos tres factores, pues nos va a dar el valor del trabajo extra en EDO que haya elaborado en ese caso el trabajador. El otro tipo de hora extra que puede elaborar el empleado se llama ENO.
¿Qué significa ENO? ENO significa hora extra nocturna ordinaria. Esta hora extra nocturna serían entonces esas horas que labore después de finalizada su jornada normal de trabajo el trabajador, valga la redundancia, que esté después de las 9 de la noche, de las 9 de la noche en adelante. ¿Sí? En ese orden de ideas, este tipo de horas tienen un porcentaje de recargo del 75%, un factor del 1,75 y se aplica igual la fórmula, valor de la hora ordinaria por el factor, en este caso 1,75, por el número de horas ENO que haya laborado el trabajador. Las otras horas extras que puede llegar a laborar un empleado se llaman EDIFE. ¿Qué significa EDIFE? EDIFE significa horas extras diurnas festivas. Estas horas extras diurnas festivas tienen un recargo, un porcentaje de recargo del 100%, un factor del 2,00 y la forma de calcular el valor en la fórmula sería el valor de la hora ordinaria por 2,00 por el número de DIFES que el empleado haya realizado. Y también están las ENOFE. En estas dos últimas les explico. Las horas extras diurnas festivas y las horas extras nocturnas festivas, que es lo que significa ENOFE, son horas que realiza el trabajador en días de descanso obligatorio que según la legislación colombiana, laboral colombiana, son días de obligatorio descanso, remunerados obviamente, los días domingos y los que el calendario marque como festivos. ¿Sí? A esos días se les ha definido como días de descanso obligatorio. Si usted labora en esos días, pues entonces el factor de recargo o el porcentaje de recargo siempre es significativo porque son días en los que usted son de merecido descanso. Pero si por la actividad económica que realiza la empresa, que tiene que organizar turnos y que no puede parar su productividad, entonces toca que se realicen turnos y trabajar o laborar en estos días. Entonces hay que pagar unos porcentajes especiales de horas extras, de recargo de horas extras a sus trabajadores. Iba por el ENOFE, hora extra nocturna festiva. Tiene un factor de recargo del 150%, un porcentaje de recargo del 150% y un factor del 2,5. Y a la hora de calcular en la fórmula el valor del trabajo extra, basta con multiplicar el valor de la hora ordinaria por el 2,50 por el número de ENOFE que haya elaborado el trabajador. Hasta aquí, hasta este bloque, hasta las horas extras nocturnas festivas, estamos hablando, como les estoy diciendo, de horas. Ya de aquí para abajo vamos a empezar a hablar de días. Empezamos aquí con el DOFE. ¿Qué significa DOFE? DOFE significa dominical o festivo, pero que usted laboró todo el domingo o todo el festivo, las 8 horas de la jornada o la jornada que se haya pactado con el patrono, toda ella se realiza en ese día dominical o festivo. Fue a la oficina o a la fábrica, las 8 horas o las 7 o las 6, como hayan pactado con su empleador en la jornada. Pues aquí hablamos de 8 horas porque es la máxima legal. Entonces la que se haya pactado con el patrono se hace toda en un día festivo o en un domingo. Cuando eso sucede, estamos hablando de día, entonces en este caso el el porcentaje de recargo es el 75%, el
factor es el 1.75% y aquí ya cambia la cosa. Antes estábamos hablando de valor de hora ordinaria. Para este bloque vamos a hablar del valor del día ordinario por el factor, en este caso 1,75, y por el número de DOFE laborados por el empleado. El otro trabajo extra que podemos hacer, cariñosamente nosotros le hemos llamado aquí RCN. Ese RCN quiere decir que es recargo nocturno. ¿Cómo así que recargo nocturno? Recargo nocturno es el recargo que se aplica a las personas cuya labor, cuya jornada total la realiza en la noche. ¿Sí? Hablemos de la gente que trasnocha. Entonces estamos hablando del celador o del vigilante o de todos aquellos grupos de personas que realizan su jornada laboral toda en jornada nocturna, valga la redundancia. Entonces, por el solo hecho de laborar en la noche, que requiere un mayor esfuerzo por parte del trabajador, se le da un recargo, se le reconoce un recargo, un porcentaje de recargo del 35%, porque no es lo mismo trabajar en el día que tener que hacer la labor en horas de la noche, ¿sí? Entonces, por ese solo hecho se le da un recargo del 35% en cuanto a porcentaje. En cuanto a factor, es el 1,35 y en la fórmula se aplica con valor del día ordinario por el 1,35 por el número de RCNs laborados. ¿De acuerdo? Pero así como yo puedo laborar en la noche cualquier día ordinario de la semana entre el lunes, desde el lunes hasta el sábado, que es la jornada ordinaria, puede suceder que yo haga esa labor en un día de descanso obligatorio, llámese lunes, festivo o llámese domingo, que son días de descanso obligatorio, o cualquier día de la semana en el que caiga un festivo y a mí me toque elaborar. En ese caso se llama RCNFES, quiere decir que estoy laborando en la noche toda la jornada y además de que es en la noche o es domingo o es un día festivo. En ese orden de ideas, recargo nocturno festivo tiene un porcentaje de recargo del 110%, un factor de 2,10 y a la hora de aplicar la fórmula es el valor del día ordinario por 2,10 por el número de RCNFs que haya laborado el trabajador. Entonces aquí los 7 tipos de trabajos que nosotros podemos realizar en una empresa que nos permita pues hacer eso de acceder al trabajo extra ordinario que se puedan presentar. Bueno, por aquí les tengo un ejemplo, perdón, para que tengamos en cuenta. Cuando nosotros vamos a calcular el trabajo extra, puede suceder que a mí se me olvide lo del factor, pero tenga muy presente lo del porcentaje de recargo o viceversa. Entonces yo les voy a indicar cómo calcular el trabajo extra tanto utilizando la fórmula con el factor como utilizando el porcentaje de recargo. En ambas situaciones nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, por aquí dice que supongamos que un trabajador tiene un salario básico mensual de 900,000 pesos y que laboró 3 EDO. Durante el tiempo que lleva laborando en la empresa, por ahí un día cualquiera o durante el transcurso de la semana laboró 3 EDO, hora extra diurna ordinaria. Dice, calcular cuánto gana el trabajador por laborar ese tiempo extra. Muy bien, entonces, dice que resolver el ejercicio por los dos métodos. ¿Cuáles dos? Pues por fórmula general con factor o por porcentaje de recargo. Primer paso. El primer paso que siempre tenemos que hacer es calcular cuánto vale el día ordinario de trabajo si me están pidiendo
alguna respuesta en días, o cuánto vale la hora ordinaria de trabajo si me están pidiendo la respuesta en horas. En este caso me están pidiendo la respuesta en horas. Entonces voy a calcular cuánto vale una hora ordinaria de trabajo para el empleado que tiene un sueldo básico mensual de 900.000 pesos. Muy bien, ¿cómo se hace? Tomamos 900.000 pesos, ¿sí? Por aquí está, tomamos 900.000 pesos, lo dividimos entre 240 y eso nos da 3.750 pesos. ¿De dónde sale el 240? ¿De dónde sale este 240? Es el resultado de multiplicar 8 horas de la jornada máxima legal por 30 días del mes contable. ¿Sí? 3 por 8, 24. Ahí están los 240 para yo saber cuánto vale una hora. Muy bien, cuando ya tenemos el dato de cuánto vale la hora, el segundo paso es calcular el valor del trabajo extra, para lo cual pues estamos utilizando dos métodos. El primer método, usando la fórmula general con el factor. En este caso es muy sencillo porque es simplemente colocar el valor de la hora ordinaria, valor hora ordinaria, por el factor, en este caso 1,25, por el número de EDO laboradas por el trabajador. Muy bien, entonces en este caso queda así. Entonces, valor de la hora, 3.750 pesos por el factor 1,25 por 3, que son las horas que nos dice que laboró el caballero. Entonces, en este caso, esas 3 horas extras que el señor realizó le representan en salario 14.062 pesos con 50 centavos. Eso quiere decir este resultado, ¿sí? El valor de las 3 horas diurnas, extras diurnas ordinarias que elaboró el caballero. ¿De acuerdo? Eso por fórmula con factor. Ahora, ¿cómo lo haríamos utilizando porcentaje de recargo? Para hacer este paso tenemos que tener el valor de la hora ordinaria, que ya lo sabemos, 3.750 pesos, sumándole el valor del 25% que yo le calcule a esos 3.750 pesos. Y a ese resultado de esa sumatoria, pues le multiplico las horas laboradas, extras laboradas por el trabajador. Entonces, ¿cómo quedaría? 3.750 pesos por el 25%, necesito sacar el 25% a 3.750 pesos, pues dice que da 937 pesos con 3 centavos. Con 30 centavos, muy bien, eso me da. Estos dos valores los debo sumar. ¿Cuáles? Debo sumar el valor de la hora ordinaria, 3.750 pesos, lo debo sumar con el valor que calculé del 25%, que en este caso son 937 pesos con 30 centavos. Tenemos que la suma de esos dos valores nos da 4.687 pesos con 50 centavos. Ahora sí, tomo ese valor, 4.687, y lo multiplico por las 3 horas que laboró extras el trabajador y nos da los mismos 14.062 pesos con 50 centavos que nos dio en el punto anterior, en el paso anterior, que son el valor que representa salario para el trabajador por esas 3 horas extras diurnas ordinarias que él laboró. Muy bien, entonces en este orden de ideas, pues ya les he explicado entonces en qué consiste el trabajo extra, el ejercicio que aplicamos, ¿sí? Y debajo de este ejercicio hay un ejercicio propuesto para que ustedes lo realicen por los dos métodos que les acabo de explicar. Entonces, los dejo para que tomen apunte de lo más importante que consideren de la exposición de este tema y tengan tiempo suficiente para solucionar esos punticos que les propongo allí
Lo van a hacer tanto por fórmula general, utilizando factor, como por recargo, porcentaje de recargo, ¿de acuerdo? Por por las dos situaciones me dan la respuesta de cada puntico que está allí. Listo, muchos éxitos y espero sus evidencias.